Hola, sean todos bienvenidos una vez más aquí al canal, a este formato de invitados. Una vez más estoy con Jennifer Maciel Capone, que muchos me la estaban pidiendo que la trajera una vez más aquí al canal para conversar sobre esos temas polémicos que tienen que ver con la religión, con el Antiguo Testamento, con la Biblia y sobre todo con muchas mentiras que nos han contado en todos estos temas. Y hoy traje aquí una vez más a Jennifer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias por tu invitación y un placer estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Qué bueno que te pasas por acá. Siempre Jennifer tiene la disposición de venir y compartir con nosotros. Y bueno, como lo hemos comentado en los videos anteriores, yo la vengo siguiendo hace rato y toca unos temas bastante polémicos, incluso debates con religiosos. Pero bueno, precisamente de esos temas quiero hablar hoy contigo. Y hay un tema que me llama la atención y me han pedido también bastante aquí en el canal y es sobre Azazel. Tú sabes que hay un personaje que se menciona en el Antiguo Testamento que es Azazel. Y mucha gente no sabe, que está dentro de la religión, precisamente de la desinformación que venimos hablando, que Azazel y Yahvé parecía que en ciertos momentos, no sé si decir, trabajaban juntos o tenían alguna especie de repartición de sacrificios. Y claro, tú le preguntas a un religioso quién es Azazel y te dice, no, no, es un demonio. Pero cuando le dice, pero este demonio a veces como que tenía algunos acuerdos con Jehová y te dice, no, ¿cómo así? Y claro, le muestran las citas que desconocen y se quedan sorprendidos. ¿Qué nos puedes comentar tú, Jennifer, sobre Azazel y sobre las citas que están ahí en esa repartición de sacrificios, ¿no? Que a veces ordenaba Yahvé a enviar a Azazel? Bueno, lo que pasa es que ahí eso está escrito en Levítico 16, donde Jehová le dice al sacerdote Aarón que prepare dos machos cabríos, dos cabras, pues, dos machos cabríos para ofrecerla a una para él y otra para ofrecerla al demonio Azazel al desierto, para hacer la reconciliación con él. La gente que no lee Biblia o la gente que no investiga no se habrá dado cuenta que Azazel es un demonio y que Jehová le ofrece sacrificio a este demonio para que el demonio le perdone algo, alguna rencilla que habrán tenido, porque Jehová necesitaba que el demonio lo perdonara, no el demonio necesitaba que que Jehová lo perdonara a él. Entonces, de eso se trata Levítico 16. Y también enseña a echar suertes. Dice, echarás suertes. Al macho cabrío que caiga la suerte, él me lo ofrecerá a mí para expiación y a otro se lo enviarás a Hazael al desierto para hacer la reconciliación con él. O sea, como al azar, como tirar los dados o la moneda. El lado que caiga me das el sacrificio a mí y si cae del otro lado se lo das a Azazel. Me llamó la atención lo que decías ahora. O sea, Jehová necesitaba recibir un perdón de ese demonio. Por eso envía a que le lleven sacrificios a Azazel al desierto. Yo eso no lo había entendido de esa forma o no recuerdo bien esa cita, la de la suerte sí, cuando dice tiren suertes y ahí pues depende quién caiga, le llevan sacrificio a uno o a otro. Entonces me llama la atención eso de que Yahvé necesitaba el perdón de Azazel. Qué raro eso, ¿no? Hay algo también, no sé si tú has tenido la oportunidad de leer el libro apócrifo de Enoch, uno de los libros. Ahí hablan de Azazel, claro, y también en otros documentos que no están dentro de la Biblia, obviamente. Pero en ese texto apócrifo se dice que Azazel es uno de los, digamos, de los miembros principales de esos ángeles caídos que también obviamente menciona la Biblia. Y una de las cosas que hace Azazel en el apócrifo de Enoch es enseñar a los hombres el arte de la guerra, les enseña la brujería, a las mujeres les enseña la brujería y a los hombres principalmente el arte de la guerra. Entonces ahí se entiende obviamente la naturaleza de Azazel. Era un ser oscuro, se entiende que es un demonio, y mira ahí la relación que hay entre Yahvé y Azazel, que necesitaba el perdón de ese ser. ¿Qué otra cita dentro de la Biblia, alguna más que nos hable de Azazel o esas son las únicas? Creo que esa es la única que conozco acerca de Azazel en la Biblia, La que está en Levítico, que Levítico la es que está en Levítico 16. Levítico es el libro de Correcto. los sacrificios, de cómo. O que me acuerde, pues es esa. Sí, yo también creo recordar que esa es la única. Ahora, el libro de Levíticos, como te decía ahora, es el libro que enseña
como que sí, que muestra cómo deben hacer los sacrificios en el tabernáculo y luego en el templo. Levítico es un libro que si tú lo comparas con rituales de sectas ocultistas es prácticamente lo mismo. No sé si habías notado el ritual que se hace, ¿no? De rociar la sangre y todo eso. Correcto. Es un libro que está lleno de muchos ritos y muchos sacrificios, a pesar de que el Nuevo Testamento dice el Dios verdadero, ¿acaso me ofrecíais a mí víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Sí, claro, cuando ya comenzó a existir el tabernáculo es que ellos comenzaron, o sea, no fue enseguida apenas salieron de Egipto, fue tiempo después. Y luego ya en el templo, ahí sí era pues miles y miles todos los días. Ustedes. Hay otro tema que te quería preguntar sobre, ahora que acabo de mencionar el templo, sobre Salomón. ¿Qué opinión tienes tú sobre Salomón? Sobre el rey Salomón. Un, un gran brujo. Un gran Para brujo. mí Salomón era un gran brujo. O sea, y de hecho le rinden culto las brujas y que si las clavículas de Salomón, se habla mucho también de eso. Que era un libro donde había bastante magia negra y rituales y hechizos, encantamientos y todas esas cosas. De hecho, Pues dice que utilizan hasta los salmos para hacer brujerías. sí, claro. Los salmos, de hecho se dice que los salmos fueron sacados de un texto más antiguo, esta es una de las teorías que hay, uno de los textos del antiguo Egipto, que es el libro de los muertos. En el libro de los muertos hay ciertas frases que se parecen a los salmos, o más bien, los salmos se parecen a lo del libro de los muertos. También los 10 mandamientos fueron sacados de sí, una Las especie de... 42, las 42 leyes del Maat egipcio. Exactamente, perfecto. Sí, yo no me acuerdo el nombre, pero es ese ritual de muerte, ¿no? Cuando ellos repiten, no he robado, no he hecho esto, no he hecho aquello delante de uno de sus dioses, para que puedan seguir ese camino hacia el inframundo, ¿no? Hacia la eternidad. Y claro, el egipcio que no haya quebrantado esas leyes, pues obviamente le va mejor. Y de ahí pues se nutrió los diez mandamientos. Te quería preguntar también sobre David y Jonathan. Hay un video muy polémico que tú tienes en tu canal sobre estos dos hombres importantes, ¿no? De la historia hebrea, sobre todo David. Y tú dices ahí que David y Jonathan tenían una especie de relación íntima, incluso se besaban. ¿Hay algún registro claro en la Biblia, en alguna cita que tú recuerdes que pueda sustentar esto? Primera de Samuel 20:41. David estaba huyendo de Saúl, a pesar de que Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. David se estaba escondiendo del rey Saúl porque el rey Saúl quería desvivirlo. Por una razón, Saúl dijo en el versículo 30 por ahí de ese capítulo que ¿acaso no sé yo que tú has escogido al hijo de Isaí para vergüenza tuya y vergüenza de tu madre? Ahora traédmelo acá porque ha de morir, porque mientras que el hijo de Isaí viviese, ni tú ni tu reino estarán firmes, o sea que estarán torcidos. Fue Jonathan en busca de David con su siervo, con su criado, y hicieron como una especie de códigos. Él tiraba la lanza, si la lanza cayera lejos, cayera cerca, ellos tendrían una información al respecto, acerca de la respuesta de Saúl si iba a desvivir o no a David, que era el hijo de Isaí. Porque como que el rey Saúl ya se había enterado de que ya Jonatán había escogido a David para vergüenza suya y para vergüenza de su madre. Entonces, cuando el muchacho se hubo ido, dice la primera de Samuel 20:41, cuando el muchacho se hubo ido, David se levantó del lado del sur y postrándose 3 veces hasta la tierra, se besaron el uno con el otro y lloraron el uno con el otro, pero David lloró más. ¿Qué significa esto? Que si el muchacho se hubo ido, significa que esperaron el momento a que el muchacho los dejara solos para poder besarse. Claro, quedar ¿Por los qué dos no ahí. se, por qué no se besaron antes? ¿Por qué no se saludaron antes si es verdad que era un saludo? Entonces, esperaron que el muchacho se hubo ido. Dice que David se levantó del lado del sur.
Todo el mundo sabe que el norte de un hombre es su cabeza y el sur está hacia la parte de abajo. Entonces dice que David se levantó del lado del sur. Se postró hasta la tierra. Se postró hasta la tierra. Y dice, y se besaron el uno con el otro. Y lloraron el uno con el otro, pero David lloró más. Y era la pregunta que yo le pregunto a la gente. ¿Por qué David lloró más? Si David mató a más gente que Saúl. David mató a 10.000, Saúl mató solamente a 1.000. ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál era la lloradera? ¿O por qué era que estaba llorando David? Eso está raro, es así. Ahora que tú la narrabas, yo trataba de imaginarme lo que estaban haciendo y claro, puede ser perturbador. El llanto puede ser por dos cosas, interpreto yo. Una, el cargo de conciencia de saber lo que estaba haciendo, porque obviamente dentro incluso de su misma ley es prohibido. Y la otra es, el llanto era por lo que estaban haciendo en sí, es decir, no por el cargo de conciencia, sino por el dolor de lo que estaban haciendo físicamente hablando. Yo sé que ya sabes a lo que me refiero. Sí, Si de pronto ahí pues estaban dándose por el Anastasio, como decimos por acá. Y, y claro, eso duele. No, hay que decirlo así porque, claro, eso les tenía que doler y por eso uno lloraba más que el otro. sí, David lloró más porque era el que estaba postrado hasta la tierra. Obviamente iba a llorar más. Claro, eso es lo que, eso es lo que se da a entender de que él al estar postrado, se supone que era el que estaba, bueno, en una postura más pasiva, ¿no? Entiendo. Ahora también, no, esto da risa, pero es así, porque alguna vez yo analizaba también esa historia, ¿no? De David y Jonathan, y claro, ahí pues eso está raro. También la cita que dice que David amó más a Jonathan más que el amor de las mujeres, o sea, sintió más amor hacia él. Sí, esa es segunda de Samuel 1:26, donde dice que el amor de Jonatán le era más dulce que el amor de las Eso mujeres. sí, exactamente así es que dice. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo es que el amor de un hombre te va a parecer más dulce que el amor de las mujeres? Yo, por ejemplo, tengo grandes amigos de la infancia a los que aprecio mucho, son como mis hermanos, pero yo jamás voy a decir que me voy a sentir mejor con un hombre que con una mujer en el término de lo que es amar como tal. Claro, ahí eso también es raro. Pero lo de la cita que leías ahorita, yo no me acordaba de esa. Ya luego cuando lo ibas leyendo, sí que me acordé sobre todo lo de que David estaba escondido, porque lo estaban buscando para desvivirlo. Y luego ya cuando se encuentra con Jonathan, bueno, hacen ahí lo que hacen, que ya esto es abierto a interpretaciones. Y sí, evidentemente David tenía un comportamiento que en términos modernos, pues prácticamente, bueno, eran prácticas homosexuales, hay que decirlo así, entre David y Jonathan. Cuando tú dices esto, ¿cuáles han sido las reacciones cuando tú has nombrado este pasaje y lo has interpretado como lo estamos analizando? Que, se- ¿Qué te han dicho? que soy una pervertida, que tengo la mente sucia, No, ahora, ¿qué dirán de mí? que eso era un amor de hermanos, pero yo le digo, si ellos se acababan de conocer. ¿Y cómo tú dices que ellos se acaban de conocer? Y yo digo, ¿hace cuántos capítulos ellos se conocieron? Hace 2 capítulos ellos se conocieron. En el capítulo 18 y en el 20 ya se estaban besando. Dice que cuando David vio a Jonatán por primera vez, el alma de ambos quedaron ligadas. Sus almas quedaron ligadas y David lo amó como a sí mismo y se amaron como a sí mismo, o sea, como su otra mitad. Porque ligar es, ¿qué es? Ligar para los mexicanos es tener un noviazgo. Sí. Ujú. Sí, y ese término ligar en América Latina en general es bastante asociado a eso. También en España. En España tener un ligue o ligar con alguien es pues algo más que una amistad. Exacto. Y entonces dice que esa noche Saúl no dejó ir a su casa a David y que dice que se empezaron a quitar la ropa y que Jonathan se quitó la ropa, la capa, la túnica, hasta la espada y el talabarte
se lo dio a David, pero Dios a saber qué talabarte era ese que le dio a David. Es- esa cita, en qué parte está? También en Samuel, ¿no? En 1 Samuel capítulo 18. Bueno, imagínate, se quita toda la ropa y pasan la noche juntos. Pues Exacto, y al día siguiente David se portaba prudentemente. claro, luego había que sostener la imagen. Fíjate que es un comportamiento, o estamos analizando obviamente a David, pero si nosotros repasamos la historia en muchos de los grandes imperios, los grandes reyes, había mucho de ese bacanal. Los césares, el bacanal que tenían los césares en Roma, eso se acostaban con lo que se moviera, sea mujer, hombre, infantes, que esa perversión que se denuncia hoy de grandes líderes políticos, gente con mucho poder, que van por allá a islas raras, ocultas, a hacer sus bacanales, eso ya se hacía en la antigüedad. Y se hacía dentro de las paredes de los grandes castillos, de los palacios, donde era, bueno, no era tan público porque a esos castillos no podía entrar todo el mundo, solamente la realeza. Entonces, claro, si hoy en día se hacen esas cosas, que hay cámaras, que hay internet, que se puede saber, imagínate tú lo que hacían en esa época, que nunca nos llegaremos a enterar. Y lo que está en la Biblia es solo un vistazo de esa relación que tuvo David con Jonathan. Este es un tema muy polémico, yo cuando lo he hablado acá en el canal también genera eh, muchos comentarios, obviamente porque la gente se ofende, sobre todo quienes tienen a David como un gran rey de Israel, un elegido de Dios. Y luego pasamos a su hijo, uno de sus hijos, pero el más importante, que es Salomón, que ya tú me decías que lo consideras como un mago oscuro. En eso estamos totalmente de acuerdo. Salomón no era muy diferente en el tema de la sexualidad. Obviamente tú lo sabrás muy bien. Según lo que dice la Biblia, tuvo aproximadamente 1000 mujeres entre las reinas y las concubinas. Creo que eran 700 mujeres reinas, algo así, y 300 concubinas, o al revés, no recuerdo. Pero alrededor de 1000 mujeres. Entonces, ya uno ahí entiende la perversidad de estos personajes. Y aquí la pregunta es, ante esta situación, ¿qué decía Jehová? ¿Qué era lo que, por ejemplo, le decía a David con respecto a su relación con Jonathan? Absolutamente nada. Hay otra cita que tú la sabrás mejor que yo, y es cuando, eh, creo que sí, David vence un ejército y le arranca los prepucios, creo que es a los filisteos, no sé si estoy mal, tú me corregirás, y se lo lleva al rey. Creo que eran, no recuerdo el número, no sé si sabes cuál es esta cita que te menciono, que yo hablo a veces de memoria. Me parece que yo me acuerdo más de lo que hago más énfasis. Entonces, hay partes que he leído, pero que de pronto no me acuerdo, pero sí me suena lo de la vuelta de los prepucios. Ahorita Sí, mismo tenía en mente era la vuelta ahí de David, que sin embargo se ligaron y David tenía la cabeza del gigante filisteo acá, porque dice la palabra que llevaba la cabeza del gigante, sí, de Goliat. voy a buscar la cita acá para ser precisos, porque esa es una de los eventos polémicos de la Biblia con el tema de los prepucios y la fijación que incluso tenía Yahvé y algunos de los reyes de esa época por esta parte del miembro viril. Claro, tú le preguntas a un religioso y te dice, no, lo que pasa es que eso era una ofensa, que al vencer un ejército les arrancaran el miembro viril o parte, eso era Es, una humillación. Esa es la explicación oficial, ¿no? Entonces por eso lo hacían. Pero lo que no dicen es que detrás de eso, primero el mandato de Yahvé de cortar, de la circuncisión. Y detrás de eso hay todo un manejo bueno, de una perversión a nivel físico y a nivel energético. No sé, ¿ibas es a ahí comentar algo? mismo, Sí. es ahí mismo en ese capítulo 18 que estamos hablando. Después de que se quitaron la ropa al día siguiente. Ujú. Ese es 1 Samuel 18, 27, 30. Ahí es donde está lo de los prepucios. ¿Qué dice Ajá. exactamente? ¿Tienes ahí la cita? Sí, Por la tengo. favor. Y que se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba,
tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ah, mira, David tenía ganas de hacerse yerno de Saúl, sin Sí, embargo, no conocía todavía a las hijas de Saúl. Y Saúl decide darle a Mical como mujer. sí. Pero yo para mí David que quería era por Jonathan. Claro, esa era la intención. Es que él le lleva los prepucios para ganarse la confianza del rey, o sea, para ganarse al suegro. Le lleva el presente de los 200 filisteos. Ah, entonces sí eran los filisteos que recordemos que en la Biblia se dice que eran incluso gigantes, o dentro de los filisteos había gigantes, como Goliat. Entonces, 200 prepucios, ya te imaginarás bueno, el derramamiento de sangre primero de la guerra y luego cortar eso, llevarlo, a mí me parece asqueroso. Y esto está ligado con lo que comentaba ahorita, el mandato de Yahvé de la circuncisión. Y eso es algo que genera polémica dentro del mundo religioso. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Se debe hacer la circuncisión o no se debe hacer? Porque esto es un debate moral, médico y religioso. ¿Por qué crees tú que Yahvé entrega ese mandato para su pueblo, pero que es algo que mucha gente replicó? Hoy en día ya es elección, si uno quiere hacérselo a su hijo o algo, pero durante mucho tiempo era casi que obligatorio hacer eso. Sí, eso para mí me parece un acto cruel y hacérselo sobre todo a los hijos cuando ni siquiera tienen poder de elegir si quieren o no. Yo siento que si el Dios verdadero hubiese querido que los hombres se circuncidaran, los hombres hubiesen nacido por nacimiento circuncidados. Y eso lo dice también algunos apócrifos de los discípulos de Jesús. No me acuerdo fue de Felipe o el de Tomás. Sí, porque era la disputa que tenían entre ellos, porque los apóstoles al final practicaban el judaísmo antes de que Jesús pues los seleccionara, ¿no? Para enseñarles su mensaje. Entonces era normal que ellos en ciertas cosas que no tenían claras los debatieran. Creo que sí, ese que tú mencionas de la circuncisión era uno de los debates más fuertes y ellos decían, no, pero si necesitáramos eso, ya naciéramos circuncidados. ¿Para qué nos vamos a circuncidar? Porque ellos tenían todavía esa creencia. Un proceso que en la actualidad, evidentemente, el pueblo de Israel lo hace. Ellos, como mandato, como ley, siguen haciendo la circuncisión a los bebés. Y ese es otro tema polémico. Hay otro tema que quiero tocar. Este de David ha sido bastante interesante. Incluso hay otras cosas que se dicen de David, pero que ya de pronto están en algunos textos apócrifos o en otras informaciones sobre precisamente ese manejo de la intimidad de David. David evidentemente era un personaje que sentía más atracción por los hombres que por las mujeres. Y hay algo más, antes de que se me pase. Mira que hay una profecía referente al anticristo en la Biblia, creo que está en el Nuevo Testamento, si no estoy mal, que dice que el anticristo no hará caso ni del amor de las mujeres. Creo que es en el Nuevo Testamento, si no estoy mal. Y el anticristo, ¿de qué linaje desciende? Según ellos mismos, del linaje de David. Entonces ahí hay una relación bastante llamativa. No sé si recuerdas la cita exacta que mencioné. Yo soy malo para acordarme de eso. Es que el anticristo tiene que reunir todos los pecados capitales. Y uno de esos pecados es el homosexualismo. No me recuerdo exactamente cuál es la cita. Sí, yo sé que está en el Nuevo Testamento, si no estoy mal, o no sé si es en la profecía de Daniel del Antiguo Testamento, pero ahí las personas que nos estén viendo la pueden buscar cuando dice que del Dios de sus padres no hará caso y tampoco del amor de las mujeres. Entonces, eso refleja que el personaje, como tú dices, debe cargar Sí. una perversidad bastante importante. ¿Ibas a decir algo? Disculpa que te Daniel interrumpí. 11:37 es la cita. Ah, ok, entonces sí está en Daniel. Está en Daniel. Eh, claro, el personaje, el anticristo, debe reunir esos requisitos oscuros, evidentemente, para poder cumplir esa función. Y quiero hablar un poquito contigo sobre el anticristo. Se habla mucho en los tiempos que estamos sobre la posibilidad de que ese personaje, su aparición no esté tan lejana, sobre todo por lo que vemos que Israel está haciendo,
Bueno, están preparando todo para el tercer templo. ¿Qué opinión tienes tú a nivel personal cuando ves todo lo que está ocurriendo hace varios años en el mundo? ¿Tú consideras que esas profecías del tercer templo y del anticristo podrían estar cerca o no lo ves tan claro? ¿Qué opinas tú de esto? Yo diría que todo lo tienen orquestado, que el objetivo principal de ellos es infundir miedo para que vea que las cosas se están cumpliendo. Y sí, en efecto se están cumpliendo porque estamos como si fuésemos dentro de una película y el final ya se conoce. Simplemente ellos están haciendo su parte y mientras ellos hacen su parte, a nosotros nos toca hacer la nuestra, ¿verdad? Salir de la gran tribulación en la cual ellos nos quieren meter. Sabemos que tenemos todo a nuestro favor porque la verdad, como decía el doctor Suárez, la verdad siempre triunfa. Y, y está escrito que el mal no puede vencer al bien. Y sí, todo está aconteciendo como estaba escrito, como está escrito. Todo se está dando, lo del tercer templo, todo eso. No quedará piedra sobre piedra. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, ellos van a tratar de construir su castillito de arena, pero de todas maneras se los van a derrumbar. Sí, claro. Ellos están trabajando bastante fuerte por reconstruir el templo. Tienen claro que lo van a hacer y concuerdo contigo, no creo que les dure mucho tiempo lo que están montando allí. Porque además es una situación que se ha ido construyendo sobre mucha sangre ahí en ese territorio a nivel mundial y evidentemente ese mal no puede proseguir, no debe prosperar durante mucho tiempo, que incluso dentro de las mismas profecías se dice que el anticristo no es que vaya a durar mucho tiempo cuando esté sobre el mundo, su tiempo será corto. En un apócrifo dice que su reinado pasará de ser de años a meses, más o menos así es que creo que es en el Apocalipsis de Elías, el apócrifo de Elías. Entonces, bueno, eso en cuanto al tema del anticristo. Hay otro tema que quería hablar contigo y es en general sobre el pacto de Yahvé. Tú sabes que Yahvé hace un pacto con su pueblo. Ese pacto, dentro de lo que tú has estudiado, consiste solamente en entregarles una tierra allí en Medio Oriente, el pedazo de tierra que ya conocemos, o es algo más que les va a entregar. Quiere darle la Tierra, pero el mismo planeta Tierra en sí. El mismo, porque heredarán todas las naciones. O sea, por eso que el objetivo de Yahvé era que desvivieran a todos los pueblos de los gentiles. Él mandó a que nos desvivieran a todos, porque no somos del linaje escogido por él. Entonces, por eso ellos están en todas partes del mundo. Ellos están en todos los países. Ellos están esperando el momento y la hora en que suceda lo que ellos quieren que suceda. Y si no sucede lo que ellos quieren que suceda, nos van a hacer como dicen, cabún, cabún. Sí, lo de la diáspora precisamente les ha ayudado a eso, ¿no? Cuando se esparcieron por el mundo en el 70 después de Cristo, se ubicaron en varias zonas y hoy en día permanecen muchos de esos de los descendientes, ¿no? Del pueblo escogido de Yahvé y hoy en día ocupan grandes puestos de poder, están sí, en grandes bancos, grandes multinacionales y desde ahí han tenido bastante influencia. Ahora que tú mencionas sobre darles la tierra entera, hace un tiempo recuerdo que hice una investigación sobre ese pacto de la tierra prometida. Y resulta que Yahvé les hace la promesa de una tierra y esa promesa consiste en tres partes o tres niveles, vamos a llamarlo así, o tres tierras prometidas. Y la primera es la de Israel, la que todos conocemos, la que se están por allá peleando con los palestinos. La segunda es el gran Israel, que no sé si has escuchado en varias ocasiones a Netanyahu, incluso últimamente hablando de eso, y el Gran Israel va desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates. Ese es el territorio del Gran Israel, que está en la Biblia también. Él le dice a Abraham que le dará la tierra que va desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Literalmente lo dice. Y ahorita buscaré las citas exactas para que la gente lo anote. Y la tercera dimensión es la que tú decías, el planeta entero. Cuando él le dice al mismo Abraham, porque todo esto se lo promete a Abraham,
que se pare sobre un monte y mire hacia el norte, hacia el este, al oeste y hacia el sur. Y dice, hasta donde puedas mirar, toda esa tierra te daré. Y eso es el planeta entero. Porque, claro, está hablando de los 4 puntos cardinales y le promete toda la tierra. Entonces, ese es el plan de Israel para controlar esa zona de Medio Oriente y por último, obviamente, el planeta Tierra. No sé si había visto estas partes que te digo de cuando él le promete a Abraham en varios momentos la Tierra. Sí, es que siempre digo, la estrategia de ellos es poner un presidente en cada país, de que sea uno de ellos, para lograr el objetivo. Sí, estoy buscando aquí la cita del gran Israel para dar el dato exacto, para que la gente pues lo busque con mayor exactitud. Por acá está en el... Ah, se me fue un momento. Bueno, mientras lo busco acá, quería preguntarte, Jennifer, sobre otro punto que es bastante polémico a nivel religioso y es el tema del diezmo, que es un tema que yo sé que has hablado bastante. ¿Tú consideras que el diezmo es válido? Es decir, a Dios hay que darle ofrendas, ya sea, bueno, hoy en día se piden de dinero, pero antes no era solo dinero. ¿O consideras que es un mandato falso? ¿Qué consideras tú del diezmo como tal? Porque las religiones te lo venden como algo indispensable para llegar al reino de los cielos. El diezmo era menta, comino y eneldo. Y Jesús lo dijo, escriba y fariseo que diezmáis la menta, el comino y el eneldo. Eso lo mandó Jehová a su pueblo, a Israel. Eso era mandamiento para israelitas, no para gentiles. Ahora, ya Jesús pagó todo en la cruz y el cristiano no debería estar pagando nada. Entonces, si ustedes creen que ya Jesús pagó por ustedes, entonces, ¿qué hacen pagando de más? ¿O por qué les cobran el diezmo si ya Jesús pagó todo? Por pagar diezmo nadie se va a hacer salvo. Claro, es un mandato de Yahvé, más Ujú. no es una ley que Jesús haya promovido. De hecho, él la denunció estratégicamente cuando les estaba diciendo a los escribas y fariseos que, sí, les decía hipócritas y les decía que se preocupaban más por la ofrenda que del mismo altar. Decía, ¿qué es más importante? ¿El altar que santifica la ofrenda o la ofrenda en sí? Porque le dan más importancia precisamente a la ofrenda o al diezmo. Y él les decía, no dejen de hacer eso, pero no olviden lo más importante de la ley, el amor, la misericordia, la justicia. Y son condiciones humanas internas de una transformación real y no pues por el simple hecho de yo llevar una ofrenda, un diezmo o pagarle el 10% al pastor, pues eso no va a representar una salvación como lo venden ellos. Entonces Jesús fue muy estratégico en denunciarlo, dándole más importancia a la ley viva que está dentro del hombre que a la ofrenda del altar. La cita, para cerrar el paréntesis de lo de la tierra prometida, es Génesis 15 del 18 al 21, ahí es donde Jehová le promete el gran Israel a Abraham para que la gente tenga una referencia. También, Adelante. Ah, la ibas a decir también. también en Génesis 13, 14, 17. Ok, perfecto. Ahí están las citas para que ustedes vayan a comprobar esto que estamos diciendo sobre la tierra prometida, que son tres. Se la prometió en varios momentos y en varias dimensiones, porque normalmente se cree que es una sola, que es el pedazo de desierto ese que tienen allá. Así que bueno, lo del diezmo, interesante lo que tú mencionas. Para mí también Jesús abolió todo eso. Y no solamente lo del diezmo, sino varias otras cosas de la ley de Moisés como la ley del talión. Vosotros escuchasteis que se dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, perdonad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Bueno, ahí lo que quiso decir es cerrar el ciclo de violencia, de que si tú me haces algo, yo te respondo con la misma moneda, y hay que comenzar a practicar el perdón. Solo que ahí como humanidad, pues, estamos un poco quedados en esa parte. Tiene más publicidad la de la venganza, la ley del talión. Y quería hacerte otra pregunta ya para ir finalizando, y es acerca del tema del reino de los cielos. Precisamente hoy en el canal saqué un tema relacionado con eso.
¿Tú qué consideras sobre el reino de los cielos? ¿Consideras que es un lugar que existe? ¿Es un lugar de otra dimensión? ¿Es un lugar donde al morirnos, si nos portamos bien, vamos a ir? ¿O esto es puro cuento de la religión para vendernos una salvación? ¿Qué interpretas tú sobre la promesa del reino? El reino de los cielos existe y es un lugar opuesto a este en el que nos encontramos. Estamos en un lugar, en el lugar ilusorio en realidad. Estamos en el sueño de la ilusión de la materia. Una dimensión ubicada en el plano temporal. El reino de los cielos queda en el lado opuesto a lo temporal. En realidad estamos nosotros ahorita mismo como en una especie de laboratorio siendo examinados, tratando de superar una prueba de laboratorio. Y solamente los que desarrollen intelectualmente en este lugar, intelectual y espiritualmente, y logren comprender lo que no todos pueden comprender, son los que habrán pasado la prueba o el análisis de perfección. Los demás, como cualquier fábrica, los que no pasan la prueba, obviamente la fábrica destruye a los objetos defectuosos. Los que no se logran desarrollar mentalmente y logra entender la distinción entre el bien y el mal y entre el espíritu y la materia. El reino de los cielos es el hogar de las almas desencarnadas, de las que ya no tienen cuerpo físico humano. Ahí solamente se puede vivir espiritualmente, en el espíritu. Acá vivimos en el plano de la materia. Pero sí existe. Sí existe, pero no la manera que nos explican. Ok, si tienes una visión diferente sobre lo que se cuenta en la religión, ¿y quiénes nos estarían observando en ese laboratorio que tú mencionas? Que, Los que nos tienen atrapados acá. que vendrían siendo quiénes? Exactamente, los demonios, los arcontes, los ángeles caídos. El destructor fue creado para destruir y para ponernos a pruebas. Ese destructor que es un rebelde que no, no cree que exista un Dios aparte de él, fue creado por otra entidad que se dice que es la sabiduría, ¿no? En el libro apócrifo de Juan. Pero ese es el que nos tiene aquí engañados, encerrados, hasta que la gente salga del engaño, entonces podrá ascender a la otra dimensión que es distinta a a esta. Y sí, hay varios arcontes. En el libro de la Pista y Sofía habla de todo lo que nos rodea y Sí, por qué no podemos salir. ese ser que tú dices sería el Yahvé, ¿no? Ujú. Yahvé es el que La dice, serpiente. sí, que es el que dice yo soy Dios y no hay otro fuera de mí, que es Ujú. el carcelero. Bueno, una última pregunta para, luego de eso interesante que nos mencionas, una última pregunta para cerrar esta entrevista, que ha sido muy interesante. Hemos hablado de varios temas polémicos. Te quería preguntar sobre el ángel de Jehová. ¿Qué consideras tú sobre el ángel de Jehová? ¿Quién es ese personaje? Porque los cristianos dicen que eran cristofonías, manifestaciones espirituales del Cristo antes de su encarnación física. Pero ¿qué consideras tú sobre el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es el ángel de la muerte. Y eso lo explica muy bien la Biblia. De hecho, si no me equivoco, es en 1 Corintios 10:10 donde Pablo escribe, y no murmuréis como muchos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor, y en otras versiones fueron destruidos por el ángel de la muerte. Y el ángel de Jehová los destruyó varias veces en la Biblia por haber murmurado. Entonces el ángel de Jehová es el ángel de la muerte, porque era mensajero no de vida, era mensajero de muerte. Mandaba a matar, robar y destruir. El ángel de Jehová para mí es Caín, Azrael. Samael viene a ser la muerte y Azrael es su mensajero. O sea, no es lo mismo la muerte que el ángel de la muerte. La muerte es Samael y Azrael es su ángel, su mensajero. Sí, el que envía delante, que Ujú. era lo que hacía Yahvé, ¿no? Enviaba a su ángel delante y en muchas ocasiones el ángel era el que hacía el desmadre, como dicen en México. En uno de los episodios, el ángel de Yahvé, hay una, creo que son 80.000 o 180.000 hombres que en una noche acabó. Si no estoy mal, esa es la cifra. Si no, ahí me corregirán en los comentarios. Y esa es una de las citas más famosas. No recuerdo al pueblo al que atacó, porque o sea, es tanta información la que tiene la Biblia, pero
Yo sé que la gente se acordará de esa famosa cita cuando el ángel de Yahvé acaba como a 180.000 hombres, si no estoy mal, en una sola noche. Claro, ahí estamos ante unas entidades bastante oscuras y esa es una de las citas que demuestra eh, la perversidad y la falsedad del Dios del Antiguo Testamento. No sé si tú te acuerdas de esa cita, si no igual la voy a buscar por acá. El ángel de Jehová. Hay varias citas, por ejemplo, cuando mató a los primogénitos de los egipcios, donde el ángel de la muerte también pasó y los mató. La otra también en Números capítulo 16. Dice, el pueblo de Israel se queda porque han matado al pueblo del Señor. Y después Jehová se enoja porque murmuraron de nuevo. Y el ángel de la muerte, es que, porque Primera de Corintios 10 dice que es el ángel de la muerte en algunas versiones bíblicas. Los mató y eran miles cada vez que el ángel de la muerte pasaba. O sea, no fue una vez, fueron varias citas. Sí, mira, en Segunda de Reyes 19:35 y en Isaías 37:36 dice que el ángel de Jehová acabó en una sola noche a 185.000 soldados del ejército asirio que asediaban a Jerusalén. Esa es la cita que no recordaba y es una de las matanzas más grandes que hay en la Biblia, aparte de la del diluvio. Fíjate que han habido cálculos, no sé si tú los has leído alguna vez, sobre cuántas personas, cuántas vidas quitó Yahvé y su pueblo, ¿no? En el Antiguo Testamento, y son millones, metiendo el tema del diluvio. Bueno, las historias bíblicas conocidas y hay personas que se han puesto a sacar la cuenta y es terrible, terrible. Ha sido el asesino en serie más despiadado de la historia, sin lugar a dudas. Y ahí están las Ujú. cifras y evidentemente no estamos hablando de un Dios verdadero. Bueno, Jennifer, no sé si ibas a comentar algo más sobre el ángel de Yahvé o si no, pues ya para ir cerrando Para esta. recordarles el versículo, Primera de Corintios 10:10, donde dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, cuando le digo que Jehová significa el destructor, acuérdense de ese versículo y acuérdense de Números 16, donde Jehová por murmurar el pueblo los destruye. Bueno, ahí está el nombre hace honor a lo que hacía, ¿no? El Ujú. destructor. Y ahí está varios de los versículos donde acabó con la vida incluso de su propio pueblo. Nada más en el Éxodo, cuando hicieron el becerro de oro, cayeron miles. Y bueno, él no le temblaba la mano para hacer esas matanzas. En la nueva traducción viviente, Biblia Nueva Traducción Viviente dice, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. O sea, no podían ni siquiera no estar de acuerdo con algo porque enseguida venía el castigo. Y así fue que Yahvé sometió a su propio pueblo, empezando por su propio pueblo y luego sometía a los otros pueblos a través del miedo. Si no lo A, obedecían, venía el castigo. a todo esto me parecía como un sarcasmo de Pablo, ¿no? Es que, y no murmuren, ni se les ocurra Sí, murmurar porque viene y los destruye. sí, también es Ahora, verdad. ahora hay el versículo de la burra de Balaam. La que habla, Ajá, esa es otra, porque es que ellos nos llaman a las mujeres gentiles burras y asnas. sí, Entonces, eh, tal vez la burra de Balaam no era un animal, era una mujer gentil. Igual cuando Jesús manda a desatar a la burra o a la asna que estaba amarrada allá, que me imagino que era una esclava que tenían, porque una vuelta estaba yo traduciendo la Biblia en griego y no traducía a asna, traducía a mujer. puede ser. Entonces me quedé sorprendida con el tema de la mujer en el asta. Entonces, cuando el tema de la burra de Balaam que te iba a comentar, la burra no quería pasar porque estaba el ángel de Jehová y Balaam le estaba pegando a la burra. Y entonces el ángel se enoja y le dice a Balaam, ¿por qué la golpeas? Si ella no quiere pasar porque sabe que apenas pase al lado de mí, caerán muertos los dos. Porque la burra sabía que él era el ángel de la muerte, no quería pasar. Claro. Y Y, Balaam la quería obligar. y cómo un animal va a tener ese nivel de razonamiento, ese nivel de conciencia, a menos que no sea una burra. Porque, Exacto. claro, un animal puede presentir el miedo, evidentemente, pero para poder presentirlo es porque ya eso
le ha ocurrido antes o como especie genéticamente tienen grabado lo que es una amenaza, un depredador. Pero si es primera vez que ven algo, un animal no va a saber si ese algo es negativo o positivo hasta que lo experimente. Entonces, sí es bastante curioso eso que comentas, que posiblemente hablaba porque no era un animal, sino era la esclava de Balaam. Así que ahí está otro dato, queridos amigos, que entraría a explicar el tema de por qué esa burra hablaba y resulta que posiblemente no era una burra. Bueno, Jennifer, agradecido porque has aceptado una vez más la invitación para venir aquí al canal a charlar conmigo sobre estos temas tan polémicos y bueno, y a compartirnos, ¿no? Tu opinión, tu visión sobre estos temas bíblicos. El tema de David, muy polémico, yo sé que bueno, ahí la gente va a comentar y ahí estaremos leyendo sus comentarios para ver qué opinan también ustedes sobre todo esto. Así que Jennifer, muchísimas gracias una vez más por pasarte por aquí. Muchas gracias a ti y bueno, es un placer y cuando quieras me puedes invitar de nuevo. Yo con mucho gusto. Sí, nuevamente por favor compártenos tus redes, cómo te pueden encontrar para que la gente que quiera seguirte lo haga. Vale, me encuentro aquí en YouTube como Jennifer Maciel Capone o arroba Jenny Maciel C. Es mi misma cuenta. Y en TikTok como Jenny Maciel. Ok, así la pueden conseguir. Si quieren seguir las investigaciones y los videos que ella saca hablando sobre muchos de estos temas. Así que un abrazo para todos los que estuvieron ahí siguiendo este programa y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.